desequilibrios es porque hay pocos activos para invertir en el mundo y ha habido que generar algunos muy arriesgados, muy exóticos, para poder llevar a algún sitio el dinero. Bueno, esta es otra forma de eliminar el problema de la escasez de activos. Y desde luego han de asumir su cuota de responsabilidad en el reto energético y medioambiental. Occidente debe liderar sin duda. En esto el cambio en la administración en Estados Unidos ayuda mucho, pero estos países tienen que comprometerse. Y último pilar de mi estrategia, ya si alguno todavía tiene simpatía por mí, esto ya la va a eliminar por completo. Verán ustedes, hay que restaurar el papel del moral hazard, el riesgo moral. Esta es la piedra angular perdida del sistema. Esto en lenguaje popular es: si uno lo hace bien gana, si lo hace mal pierde. Lo que se ha hecho en los últimos años es favorecer una visión en la cual si uno lo hace mal gana, pero si uno lo hace bien gana, y si uno lo hace mal, alguien acudirá a salvarle. Esto es muy peligroso. El moral hazard, el riesgo moral, dice elementos que eliminen o que proporcionen incentivos a tener comportamientos demasiado arriesgados, demasiado imprudentes en algunos casos, porque uno luego no los paga. Desde luego, seguro que todos ustedes están de acuerdo conmigo en el ámbito del sector financiero. No puede ser que quien genera enormes beneficios en un momento dado y los recoge y lleva al sistema a la quiebra, genere enormes pérdidas en otro momento y los cubran otros. Es cierto. Por cierto, hoy en día no hay solución. No podemos dejar caer el sistema financiero. Creo que esto sí que ya, más o menos, de lo que hablamos de la crisis, creo que en esto está todo el mundo de acuerdo, hasta los más radicales. Es que la economía mundial cae con él, pero se desploma. Nos quedamos sin economía. Por tanto, no era el momento ahora, pero verán ustedes, hubo un episodio a finales de la década pasada, el Long Term Capital Management, muy famoso. No era demasiado grande para caer. No estaba demasiado interconectado para caer. Algunas personas hubieran perdido mucho dinero, sí, deberían haberlo perdido. La Reserva Federal, con Alan Greenspan al frente, organizó un rescate, llamó al 7º de caballería, al 6º, al 5º, al 4º, hasta la artillería fue allí, a salvar. Ese es un error, porque incentivó comportamientos similares. Y los mercados, esto no es mío, esto lo acuñaron los mercados, el Greenspan Pact. Si usted lo hace bien, gana. Si lo hace mal, la Reserva Federal acudirá a salvarle. Esto genera comportamientos irresponsables. Con la explosión de la burbuja tecnológica hubo un segundo episodio en este sentido. Por tanto, es verdad que esto hay que evitarlo en el sector financiero, pero también en las administraciones públicas. Si una administración no actúa responsablemente en época de bonanza, me temo que la solución no es endeudarse ad eternum, sino o subir los impuestos o recortar gastos ahora. Oiga, es que eso me cuesta elecciones. Ese es el riesgo moral para una administración que no hace las cosas como se deben en los momentos de bonanza. Las empresas no pueden, porque General Motors sigue recibiendo decenas de miles de millones. Si no ha sido eficiente, si no ha sido capaz de competir, si tiene algunos esquemas insostenibles en su funcionamiento interno, pues deberá quebrar. Porque es que si no se está perjudicando a empresas eficientes y ese dinero se podía destinar a actividades que generaran más y mejores empleos y con más perspectivas de futuro. Y por último, lo lamento mucho, pero si el señor A invierte en un activo que está por encima de sus posibilidades o en un activo demasiado arriesgado y las cosas van mal, debe ser el señor A el que pague los costes. Debe perder el activo que está por encima de sus posibilidades o debe perder en los activos demasiado rentables en los que ha invertido. No digo que se le deje en la estacada, que caiga en la indigencia. A alguien que peca no se le condena a muerte, pero sí se le pone una pena. Porque el dinero para salvar este tipo de comportamientos, ¿de quién debe provenir? De los agentes que han sido prudentes, cautelosos, que han tenido una aversión razonable al riesgo. Bancos, empresas, particulares y administraciones públicas. Si hoy transferimos dinero de estos agentes, prudentes, cautelosos y con una aversión razonable al riesgo, a agentes imprudentes, irresponsables y con amor al riesgo, cuando salgamos de esta crisis, todos vamos a ser irresponsables y con amor al riesgo, porque paga. Si gano, gano, y si pierdo, pagan otros. Por tanto, muy importante el moral hazard. Y concluyo, la economía de mercado, no recordaré porque ahora ya es tan popular la frase de Sir Winston Churchill, él la aplicaba a la democracia, no al capitalismo. La democracia es el peor de los sistemas políticos existentes, exceptuando todos los demás. La economía de mercado es seguro el peor de los sistemas económicos existentes, exceptuando todos los demás. Verán, es el único que ha generado y mantenido a las naciones en un alto nivel de desarrollo, no hay ningún otro. Busquen ustedes un solo ejemplo de país con otro tipo de economía que haya llegado a un nivel alto de desarrollo y lo haya mantenido.
no lo hay. Pero si algo tiene bueno la economía de mercado, es su enorme capacidad de transformación y adaptación. Y estamos en otro momento en el que tiene que cambiar cosas, seguro. Maite cerraba con algunas ideas y con este mismo fundamento. Hay cosas que hay que modificar, hay que afrontar el próximo ciclo económico de otra manera. Yo he sugerido solamente algunas de estas cosas son nuevas, otras es recordar cosas que hemos olvidado. Yo solo he querido sugerirles a ustedes aquí algunas, que espero les hayan sido de utilidad y seguro polémicas, eso también. Muchas gracias. Gracias, Vicente, gracias, Maite. La verdad es que me he quedado, creo que ha dicho exposiciones impecables, yo creo que han sido impecables. Es el momento de las preguntas, es el momento el momento de ustedes de preguntar. Yo puedo romper un poco el ánimo así pero por favor sean acostumbrados. Yo le preguntaría a Maite. Maite ha hablado de distintos lugares, de distintos países incluso, de la diferencia, he querido entender, entre los países emergentes, incluso latinoamericanos, asiáticos, y de la diferencia también entre Estados Unidos y Europa. ¿Diferencias también, me atrevo a preguntar, soy periodista, en España? Sí, también son importantes destacar las diferencias en España. Fíjense, yo marcaba algunas en el lado positivo y en el lado negativo, ¿no? En el lado, digamos, más vulnerable, España es una economía que, indudablemente, dado su déficit por cuenta corriente, tiene una fuerte dependencia de los mercados internacionales, lo cual ha hecho que en momentos de crisis financiera global como los actuales sea una economía vulnerable al aumento de los costes de financiación. Claramente, por tanto, ahí tenemos un aspecto de vulnerabilidad. Hemos tenido un ciclo inmobiliario que mucha gente destaca como una vulnerabilidad, sin embargo es un elemento bastante común y global con otras economías. Nosotros, bueno, lo que hemos estado diciendo, desde luego, y estimando, es que probablemente este sector tenía un exceso de actividad, pero no un exceso claro en cuanto a los precios en el sector. Fundamentalmente, sí es verdad que hay un exceso en la actividad que está vinculado a esa enorme inversión, ese déficit por cuenta corriente que tenía la economía. Pero claramente, fíjense, hay una serie de elementos que no se suelen destacar de la economía y que yo sí creo que es importante señalarlos. Hablaba antes del tamaño del sector financiero en la economía española. Es un tamaño que se encuentra en media entre los países europeos. No estamos en una situación como la economía irlandesa, con un tamaño de activos financieros tan elevado. Y sin embargo, los mercados en algún momento nos han castigado de forma parecida, ¿no? No es cierto. El sector financiero ha jugado un papel, efectivamente, de intermediario en las decisiones de los agentes económicos. Ni era bueno entonces, ni es malo ahora. Sigue siendo un intermediario. Es importante destacar que realmente lo que refleja esta crisis, por encima de todo, es la enorme interacción entre la economía real y la economía financiera. La una no existe sin la otra no existe sin la una. ¿Por qué rescatamos al sector financiero? Bueno, porque al final, si no intentamos realmente hacer frente a la situación del sector financiero, nuestra economía real va a tener problemas. Y en la medida en que la economía real tiene problemas, le está repercutiendo al sector financiero, obviamente, en forma de aumentos de la tasa de mora. La economía española es una economía que en los últimos años, además, se ha globalizado, se ha beneficiado de una mayor estabilidad como consecuencia de pertenecer a un área económica única. Bueno, todo esto son elementos positivos hacia adelante. Tenemos que aprovechar, desgraciadamente, por mucho que insistamos en decir que hay que hacer reformas para crecer en los momentos buenos, nunca lo hacemos. Las reformas en las economías siempre se hacen en los momentos malos. Bueno, vamos a intentar aprovechar este momento, por lo menos pongamos entre todos la intención, luego la ejecución ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Pero ciertamente aprovechemos estos momentos de desaceleración, de recesión económica importante para hacer bien las cosas. La economía española va a enfrentar una tasa de desempleo elevadísima, está ya enfrentando una tasa de desempleo elevadísima. Es un cambio fundamental en la forma